Acá van a frenar, acá van a frenar. Me pongo para el costado. Uy, casi lo toco. Vamos, vamos, aceleramos. Perfecto, perfecto. Tenemos DRS, podemos adelantar. Creo que también lo pasamos a Aiken. Lo pasamos a estos dos juntos al mismo tiempo. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! Creo que es la mejor maniobra que he hecho en toda mi vida. Hola amigos, bienvenidos. Ya sabemos los ingresos de los patrocinadores de esta semana y sacamos un buen beneficio en relación a los costes de mantenimiento. Bien, bienvenidos a Fórmula 1 2020. Estamos en la carrera de Singapur. Vamos a renovar los contratos de los patrocinadores. Se me lengua la traba. Y de paso, vamos a avanzar con las actividades que tenemos acá. Pero, a ver, sí, vamos a poner algunas actividades. Veamos, ¿qué tenemos? Antes que nada, mientras que estoy haciendo estas cosas de programar las actividades, hoy vamos a tener un nuevo diseño de autos, nuevo casco y nuevo mono, ¿sí? O sea, el traje que tenemos. Y también nuevo logo. Así que la P vamos a dejarla de Pegaso, pero vamos a cambiar el logo de atrás, el negro. Vamos a hacer con esto, creo que vamos, de 10. Sí. Vamos a mejorar un poco la aerodinámica que andamos más o menos. Bien. Ahora, tenemos 4 millones. 4 millones. 4 millones. Uf. ¿Qué podemos hacer con esta platilla? Creo que aerodinámica. Vamos a mejorar fabricación de aerodinámica. Vamos a poner que sí, está para el 12 de septiembre. Bien, ahí se nos fueron 2 millones y medio. Vamos a mejorar también eso. Necesitamos ponerles niveles. Tenemos nivel 2 de durabilidad, pero tenemos solamente 1 y 1 de aerodinámica. Oh, ¿en serio? No te lo puedo creer. Buah. A ver. Las bujías. Tiró error. Pieza fallida. ¿Cuánto es? 275. Tenemos puntos de desarrollo, así que vamos a poner los puntos de desarrollo y vamos a mejorarlo. Probabilidad de fallo dice que 0%. Sí, espero que no haya fallos. Y bien. Buenísimo. Esto se está desarrollando. Tercer amortiguador. Y también estamos desarrollando la aerodinámica. Ah, no. Todavía no. Ah, eso es lo que quería arreglar. Después lo voy a arreglar. Muy bien. Buenísimo. Esas son las 3. Bien. Y acá tenemos... Bueno. A ver. En el desarrollo tenemos tenemos el equipo de redes sociales y media coaching. Bueno, primero que nada, este es el nuevo mono. Como ven, es negro, rojo y blanco. Y también le cambié el escudo. No sé si se darán cuenta que ahora es como un piñón o algo así, al lado de la P de Pegasus. Y el auto es una maravilla. Ahora lo vamos a ver en las prácticas. Y bueno, después también vamos a ir a la clasificación. Y con esos puntos de desarrollo vamos a ver si podemos mejorar algo más. Como tenemos 2 millones y medio, yo solamente estaba pensando en gastar para media coaching, para ponerlo en nivel 2, para las entrevistas. Pero también el equipo de redes sociales, el prestigio dice que aumenta un 25%. Así que vamos a hacer las dos cosas. Voy a tirar el dinerito por la ventana y vamos a gastarlo en estas dos cosas. Así ya tenemos. Y vamos a tener que esperar hasta no sé qué nivel. Bueno, ponemos este. Nivel 15, ok. Para el nivel 15 sería el nivel 3 al máximo. Bueno, bien. Ahí vamos. Buenísimo. Muy bien. Después de las prácticas no hemos sacado tantos puntos. Así que vamos a ver qué podemos hacer con los puntos de desarrollo. Ahí vemos, está el escudo de nuestro equipo. Y como ven es como una especie de piñón o algo así, algo similar. Estamos en 10, 8 y nuestro equipo 12 de prestigio. Buenísimo. Bueno, vamos a ver qué podemos arreglar acá con esto. Un poco de aerodinámica.
Todo lo demás está caro. ¿Qué opinas de esta mejora? ¿Qué opinas de esta mejora? Vamos a hacer alerón trasero. Bien, buenísimo. Bueno, después de esta mejora, vamos a la clasificación. A ver qué podemos hacer. Llegamos a la Q3. ¿Qué te parece el diseño? ¿Qué les parece el diseño? Pero estamos en el puesto 10 y me dormí porque no vi que decía que llovía. Y el auto comenzó a patinar. Y comenzó a patinar. Y comenzó a patinar. Y decidí abandonar. Porque no podía hacer nada. Los 3 mejores. Y nos quedamos en el puesto 10. Hamilton y Así Sebastian que largamos de Vettel. eso. De ese puesto. Esto ha sido todo por hoy. Así que pero no se preocupen. Mañana volveremos. arrancaremos en para la 10ª presenciar posición. En el Gran Premio de Singapur. Bien, nuestro duelo con Sainz está a 5-4. Estamos ganando nosotros. Y hemos subido un poco de prestigio tanto individual como en equipo. Así que bueno, gente, vamos para la carrera. La Fórmula 1 llega de nuevo a Marina Bay. Les mandamos un saludo a los espectadores que nos acompañan desde casa en esta fascinante carrera por las abrasadoras, pero hermosas, calles de Singapur. Los pilotos tienen que superar 23 curvas en los casi 5 kilómetros del circuito callejero de Marina Bay. Tenemos 2 zonas de DRS, una en la recta de boxes y la otra a lo largo de Raffles Boulevard. Aquí se alcanzan velocidades de hasta 322 km/h antes de la difícil zona de frenado de la curva 7. El angosto paso por Anderson Bridge podría dar problemas hoy, dada la incesante humedad. Como siempre, David Casas me acompaña hoy en la cabina de comentaristas. Dime, ¿qué tendrán que hacer los pilotos para sobrevivir a la melee de la curva 1? Jugar con el acelerador, Dávila. Hay que tener disciplina y no intentar ganar la carrera en la primera vuelta. Hay que saber levantar el pie a tiempo y dar espacio a los coches que te rodean. Tardar mucho en frenar cuando te rodea media docena de coches puede salir bien alguna vez, pero también te puede hacer perder el alerón delantero. Tras una fantástica sesión de clasificación, veamos cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Buen trabajo ayer el de Valtteri Bottas. El finlandés comienza en la pole y Lewis Hamilton completa la primera fila. Respecto al resto de la parrilla tenemos Vettel, Leclerc, Alexander Albon y Ricciardo, Sainz, Stroll, Verstappen y Sánchez, Ocon, Gasly, Daniel Kvyat y Pérez, Norris, Magnussen, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, Grosjean, Russell, Aitken y Nicolas Latifi. Y llega el momento de volver a pie de pista. Hoy tenemos posibilidades de subirnos al podio. Trata de hacer una carrera limpia y sin complicaciones. Vos me estás jodiendo, ¿no? Bueno, acá tenemos el nuevo auto, como lo ven, hermoso, divino. Pero me está diciendo que quiere que entremos, que tenemos posibilidad de entrar al podio. No, ni de casualidad. No creo que se repita algo así de vuelta. Por lo menos en esta temporada. Pero bueno. Bueno. A ver, vamos a ponerle para la segunda vuelta de la ventana de boxes y son 15 vueltas. De 15 vueltas vamos a poner 20, 19 y medio, 20 yo diría, ¿no? Vamos a poner ahí, no tan cargado. Vamos a la carrera, gente. El siguiente. Los semáforos se apagan y arranca el Gran Premio de Singapur. Arrancamos bien, al fin arrancamos bien, mejor que en Italia. Nos metemos entre Sainz y Ricciardo, que se están peleando adelante. Sin ningún toque, por favor. Vamos. Que este circuito es para pegarse un buen palo, tanto con las paredes o con algún auto. Guarda. Lo toqué.
Lo rocé a Ricciardo. Ganó fuerza. Vamos. ¡Wow! Ah, pequeño roce. Pará, flaco. Pará, loco. Se fue. Nah, pará, te vas. Vale, un buen comienzo. Sigue así. Yo también puedo. No, mira, me quiero tirar el auto porque no quiero. Me encerró contra la pared. Es más, si se dieron cuenta, hasta nuestro piloto levantó la mano como diciendo, ¿qué haces, boludo? El auto lo tenemos, ¿eh? Tenemos dañado un poco el alerón delantero de la parte, creo, derecha. Pero bueno, tenemos para empujar, vamos. A no perder la concentración, que ya la perdí. Se me va a escapar. Lo bueno es que sobrevivimos a la primera vuelta. Cuando sobrevives a la primera vuelta en un circuito así, me quedo más tranquilo. ¿Verdad? Bueno, nos acercamos un poquito. Estamos en el Gran Premio de Singapur. Estamos en el puesto 7, salimos. Valtteri Bottas, vuelta rápida, vuelta rápida para Bottas. Bottas hizo la otra vuelta rápida, me acuerdo, en el circuito de Italia, pero terminó ganando Hamilton. Bottas se la pasa haciendo, es un corredor rápido. Bien. Me paso un poco de frenada ahí y se me escapa Ricciardo. Espero que Sainz no se me esté acercando. Sí, se me está acercando, sabía. Menos mal que justo vino a la curva. Me paso un poco. Seguimos a la par de Ricciardo. Vuelta 4. Estoy más concentrado que nunca, pero no lo puedo alcanzar. Ah, mira. Se va a boxes. Hay que tener cuidado con ese DRS. Boxes. Entramos en esta vuelta. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 10,0 segundos. ¿Cómo gasta neumáticos esta pista? Casi me voy en el tema de boxes por el costado. Me podrían haber penalizado por haber saltado la curva. Hay que tener cuidado con eso. ¿A quién tenemos adelante? Albon. 2 segundos. Adelante. No creo que lo alcancemos, pero bueno, vamos a hacer nuestro intento. Nah, mentira, es un chiste. No lo vamos a alcanzar ni de casualidad. Ojo, ¿eh? Que lo estoy viendo cada vez más cerca. Y no es producto de mi imaginación. Está cerquita. Bien. Esta curva súper cerrada. ¿Qué les parece el diseño del auto? De paso, no te olvides de dejar tu like, tu comentario, tu me gusta acerca de qué te parece esta carrera, qué te está pareciendo o qué te pareció, qué te parece el nuevo diseño del auto, el casco que estoy usando, los guantes, pero en sí, qué te parece el modo mi equipo. Ya estamos terminando las temporadas, la temporada, mejor dicho, la primera temporada del debut de mi equipo. Ya sé lo que te pasa. Tenía que entrar a boxes, pero decidí correr una vuelta más. ¿Por qué? Porque... Uy, me fui. No tengo que hablar mucho cuando estoy doblando. ¿Por qué? Porque las ruedas... Hey, te dije que iba a entrar a boxes. ¿No me escuchaste? ¿No me dio bola? Entendido, paramos en esta vuelta. Ah, bien. Bueno, quise dar una vuelta más porque las ruedas no estaban tan gastadas. La única que está... El coche de delante va a 1,8 segundos. La única que está gastada es la derecha que todas las demás. Pero decidí correr una vuelta más porque lo estoy alcanzando a Albon. Entonces significa que estoy corriendo más rápido que él y quizás que el resto de los demás. Así que por eso decidí correr una. Quizás me equivoqué, quizás no me equivoqué, pero bueno. El que no arriesga no gana. Así que
Vamos a intentar a ver qué es lo que pasa. Estamos en la vuelta 6. Puesto 5. Y nos vamos a meter en boxes en esta vuelta. Que estoy seguro que Albon también se va a meter, ¿no? En boxes. Wow. No puedo decir que todas las curvas son... en este circuito cada curva tiene algo particular. Algunas desaceleradas, algunas frenadas con todo, algunas apenas. Bueno, vamos a boxes. Entramos con toda. Bien, vamos a poner esto. Necesitamos el cambio de neumáticos. Vamos a ver cuánto dura esta parada, que últimamente no estamos haciendo paradas tan rápidas. La parada más rápida fue en Austria. A ver, vamos. 2-4. Vamos, sal ya, aprieta la salida. Nada mal, no está tan mal. Pero podríamos mejorar. Bien, nos colocamos atrás de Albon. A ver si lo puedo pasar de... No me sale ninguno de los dos lados. Salió rapidísimo Albon. Atrás de Red Bull tenemos DRS. Ahora sí que está corriendo, Se nota... pensé que me penalizaban ahí, En esta curva... ¡Wow! Cómo patinó el auto. Bueno, la anterior curva siento que ahí frenan más de lo debido los autos. Entonces me aprovecho de eso. Bien. Estamos atrás de Albon. Tenemos atrás a Sainz, así que estamos ganando nuestro duelo. Eso estuvo muy cerca. Guarda la pared. DRS. Vuelta 7. Estamos en el puesto 9. Largamos décimo. Un puesto más. Ay, como me fui un poquito de largo ahí. Ejemplo en esta, ¿ves? Freno de poquito. Y en esta no. Acelero, desacelero, acelero. No hace falta frenar. Y eso es lo que me pasa. Me acerco mucho y tengo miedo de chocarlos. Sebastian Vettel, vuelta rápida. Opa, y eso hicimos púrpura, Hicimos púrpura y nos acercamos. Puede ser que lo pasemos, Puede ser que lo pasemos a Albon aquí. No hay espacio. Puede ser que en esta recta tenemos el DRS, así que tenemos DRS más el adelantar. A ver si podemos acercarnos a Red Bull. Dame rebufo, dame rebufo. No. Llevamos el depósito demasiado cargado. Selecciona la mezcla 3. Hay que subir el ritmo. ¿Para qué ahora estoy ocupado? Vamos a subir el ritmo, Pero esperamos un segundito. Déjame consumir un poco lo que yo quiero de nafta o de combustible. Pero ahora estoy ocupado. No. Me voy a concentrar más en lo que quiero hacer y después hacerle caso a mi ingeniero. Porque siempre que le habla a mi ingeniero la cago. Intensa esta vuelta, che. No lo puedo alcanzar. Tenemos DRS de vuelta. Pero no lo puedo pasar. No puedo. Me cuesta mucho. Me paso mucho. Es como que estoy comiendo muchas ansias. Tengo que ir de a poco trabajándolo. Leclerc, vuelta rápida. Vamos a ponerlo atrás para rebufo. Perfecto. Ahí vamos mejor.
Vuelta 9, Sebastian Vettel otra vez. ¿Cómo están las Ferraris? Tenemos... Usa los neumáticos con cabeza, administralos bien. De acuerdo, de acuerdo. Vamos. ¿Aiken? ¿Aiken? ¿Qué está haciendo nuestro compañero acá? ¡Está sexto! What the fuck? Buenísimo, ¿lo pasamos, lo pasamos? No, no lo pasamos, no lo pasamos. Aiken está haciendo un tapón porque lo estaba deteniendo a Ricciardo, ahora lo está deteniendo a Albon. Es nuestra oportunidad, vamos a aprovecharla. Seguro que no entró a cambiar ruedas. Entonces va a entrar ahora o en la próxima vuelta. Eso me hace acordar a cuando yo estuve en la carrera de Hungría, que quise hacer eso, cambiar el neumático dando un par de vueltas antes de que termine, que no nos funcionó porque terminamos en el puesto 10 y algo. Creo que esta es mi oportunidad. Acá van a frenar, acá van a frenar. Me pongo para el costado. Uy, casi lo toco. Vamos, vamos, aceleramos, aceleramos. Perfecto, perfecto. Tenemos DRS, podemos adelantar. Creo que también nos pasamos a Aiken. Nos pasamos a estos dos juntos al mismo tiempo. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! Creo que es la mejor maniobra que he hecho en toda mi vida. Bueno, no exagero, pero sí, fue buenísima. Espectacular la maniobra. Bien, 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 bien. Gracias, Aiken. Te lo agradezco. Eso sí que... ¡Oh! Se me comó el paredón. Este sí que es un buen compañero, ¿eh? El tapón que hizo a todos, a los corredores, Leclerc vuelta rápida, a Ricciardo y a Albon nos recontra ayudó. Estamos en vuelta 14, tenemos DRS, vamos, vamos. Hamilton, estoy viendo, vamos a frenar. Eso me pasa por ver a Hamilton. Estaba viendo que Hamilton tiene los blandos. Está volando, por razón tiene vuelta rápida. Nos colocamos atrás de Ricciardo. Vamos a ver si podemos cruzarlo en esta. Lando Norris está fuera de la carrera. Nos colocamos atrás de Ricciardo. A ver, a ver, a ver. Ay, no me salió. Esta vez no me salió. No me salió la gran Willy, pero tenemos DRS. Vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Estos flashes me marean. Oh, quería ser un poco más agresivo, pero se me pasó el auto. Ay, Dios, cómo estoy luchando con estos paredones, con todas las cosas por no chocar. Ya me estoy frustrando porque me cuesta muchísimo. Bien, nos colocamos... Oh, para, tenemos DRS. Lo podemos cruzar acá, lo podemos pasar. A ver si podemos pasarlo. Tenemos DRS. No. Nos ponemos atrás. Cogemos el rebufo. A ver si... en el próximo DRS quizás lo pasemos. Qué carreras que estamos teniendo con Ricciardo, ¿eh? Pero ahora que me acuerdo, Ricciardo, me tiraste el auto, me aplastaste un poco más. DRS, vamos con todo. Oh, guarda con el toque, frenó, buenísimo, gracias, pibe. Estamos en el puesto 5, puesto 5. Ay, no puedo ver. Justo, yo también quiero ver el mapita. Bien, enriquecida. Llegamos con ese combustible, llegamos. Pues sin la duda bajamos, nos ponemos normal porque no quiero correr riesgo. Pero yo digo que sí llegamos. Oh, vamos. Me pongo... Estoy nervioso. Estoy sintiendo los mismos nervios que tenía en Austria. Bueno, vamos a poner enriquecida, vamos con todo. Últimas curvas. No, me voy de largo. Igual lo tenemos atrás, lo tenemos bastante atrás. No, se nos acercaron. Uy, no, te la puedo creer. Doble golpe. Botas.
Bottas gana la carrera, altos fuegos artificiales. Casi me doy de vuelta con el paredón. Ahora sí me enojé y le voy a dar al auto contra el paredón porque me calenté. Tomá, la puta madre, tomá, sí. Vamos, carajo. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. Puesto 5. Con nuestro nuevo modelo de auto, nuestro nuevo casquito. Piloto del día, Georgina Sánchez, otra vez. Dos carreras seguidas siendo el piloto del día. Vamos, carajo. Nunca es fácil cruzar la línea en Singapur, pero él lo ha hecho por todo lo alto y se ha marcado una victoria memorable. Dime, ¿qué crees que les ha dado hoy la victoria? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio. Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto. Merecida victoria la de Mercedes. Valtteri Bottas gana. Leclerc y después Hamilton. Vettel y Leclerc iban vueltas rápidas cada 2x3. Qué raro que no subieron los dos al podio, pero bueno. Otra vez Mercedes con su poderío. Vamos a repasar cómo ha quedado la clasificación. Pese a los esfuerzos del líder de la clasificación, su ventaja se ha visto mermada con esta carrera. Y bien, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Yo me decanto por Sánchez. Han sabido mantener a raya la agresividad cuando había otros monoplazas cerca. Gracias. Han mostrado mucha madurez y paciencia en situaciones difíciles. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Mercedes sigue ampliando su ventaja. Mientras tanto, bien, seguimos buen arriba, trabajo vamos. este fin de semana de parte del nuevo equipo que ha logrado avanzar puestos. Tenemos que poner punto y final Vamos, a seguimos, este fantástico Estamos al lado de fin Renault, semana. a unos Gracias 5 a todos por puntos. acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Estamos a unos 5 puntos de Renault y de estar en el cuarto puesto, guarda, ojito, ya McLaren y Racing Point lo hemos pasado. Vamos bien, vamos bastante bien. Necesitaríamos que nuestro compañero también ponga un poco más de empeño. ¿A dónde está nuestro compañero? Te dije, ¿ves? Puesto 20. Es así, no funciona esa estrategia, pero por lo menos no terminó último. Así que buenísimo. Bien, de 10. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta carrera, nuestro nuevo diseño de autos. Y los estaré esperando para la próxima, que será en Sochi, en Rusia. En el cual es un circuito bastante rápido. Y bueno, veremos qué duelo tendremos y qué resultado será. Así que un abrazo a todos. Nos estaremos viendo para la próxima. No olvides dejar tu comentario, tu like, tu me gusta y suscribirte si no te suscribiste todavía al canal para más contenido. Así que un abrazo a todos. Hasta luego. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Chao!